pero finalmente delimitar cuáles son los elementos, ¿sí? ¿Qué está en juego en ese problema? Pasamos al siguiente punto o a la siguiente interrogante, que se refiere a las relaciones existentes entre esos elementos o componentes del problema. Es decir, no basta con saber identificarlos, sino que debemos entender y mencionar qué relación juegan. Por ejemplo, si los elementos o componentes en un problema son la drogadicción, la facilidad para encontrar proveedores de drogas, no sé, la deserción escolar, los estudiantes de secundaria y la desintegración familiar o la disfunción familiar, bueno, entonces, ¿cómo es que se relacionan? Podríamos empezar a describir que se ha notado que en los últimos 10 años, según el periódico fulanito o la revista fulanita, o investigadores del área, bueno, pues han encontrado que los jóvenes de secundaria son más propensos a consumir drogas cuando la familia es disfuncional y obviamente cuando los proveedores se encuentran mucho más a la mano. Por ejemplo, ¿no? Ahí estamos mencionando los elementos y las relaciones que hay entre ellos. Y bueno, no dejo de mencionar este punto. Incluir información que dé testimonio del problema es de suma importancia, así como incluir la fuente de estos, ¿sí? Entonces recuerden, para esto tenemos o contamos con las citas textuales y las parafraseadas. Y bueno, ya habíamos platicado del número de referencias que deberán aparecer ahí en su planteamiento del problema. Viene ya propiamente la delimitación, es decir, crear un marco o un margen dentro del que nos vamos a mover con esa problemática. Primero, la delimitación espacial y temporal. ¿En qué lugar, el espacio geográfico en el que está ocurriendo ese problema? Posteriormente, bueno, vamos a trazar la delimitación temporal. Esta se refiere sobre todo a que, bueno, hay estudios que podemos realizar en un momento específico. Esos son estudios que tienen lugar solamente en el presente. Y hay otros estudios de tipo transversal en los que tal vez necesitáramos todo un año para analizar tal vez el comportamiento de un grupo de estudiantes de edad adulta en un lugar X. Bueno, entonces veamos esa delimitación temporal como el tiempo en el que se desarrolla la investigación. En este caso, bueno, todo es prácticamente para presente, es una investigación inmediata. El tiempo del que disponemos es aproximadamente un mes, entonces aquí no tienen mayor problema. La delimitación teórica, aquí sí hay que estar muy atentos. Bueno, debemos encontrar las teorías o conceptos que tienen relación directa con el estudio del problema, ¿sale? El problema que ustedes están planteando. Entonces, esto es importante, ¿no? Debemos delimitar, esto nos delimita el problema y más adelante nos va a ayudar a tener una idea mucho más centrada de lo que debe ser nuestro marco teórico, de lo que debe ser y lo que debe incluir. Bien, entonces pensemos en concreto. Yo les sugiero que hagan una lista de todas esas teorías que tienen una relación directa con su problema de estudio. Luego, la disciplina o disciplinas que aportan estas teorías. Como nosotros estamos en pedagogía, bueno, somos del área de educación, pues vamos a partir de esta pregunta para definir si nuestro problema es propiamente del campo de estudio de la pedagogía o se nos está escapando. También suele pasar. De repente en pedagogía rayamos mucho con los límites que hay para pasar a la psicología o a la sociología en algunos casos. Entonces, bueno, vamos a ser cuidadosos de que la disciplina o disciplinas que aportan esto, bueno, pues sean educativas o que sean, si son psicológicas, bueno, que sean de psicología de la educación o de sociología de la educación, etcétera. ¿Sí? Me quiero dar a entender, quiero decir que, bueno, la disciplina no se aleje propiamente de la pedagogía. Y vienen las unidades de observación, que se refieren a la unidad mínima en la que repercute o en la que se puede evaluar el problema.
Regularmente, tanto en educación como en investigaciones sociales en general, la unidad de observación son personas. A veces la unidad de observación pueden ser individuos o pueden ser grupos. Es lo que regularmente acontece. Si estuviéramos hablando de una investigación de mercado, que ya difiere mucho con la nuestra, y habláramos de una investigación para el control de calidad de algún producto, pues la unidad de medida sería ese producto como tal, llámese juguetes, llámese accesorios, cualquiera del que se trate. Pero bueno, repito, insisto, en el caso de investigaciones sociales y en educación, unidades de observación son generalmente individuos o grupos. Y bueno, una vez tenemos esta parte, pues ya vamos a formular los objetivos de nuestra investigación, es decir, qué queremos lograr. ¿Qué son los objetivos? Son los puntos de referencia o señalamientos que guían el desarrollo de una investigación y a cuyo logro se dirigen todos los esfuerzos. Si en algún momento detectamos que una de las acciones o actividades que estamos realizando durante la investigación no corresponde o no nos lleva a lograr el o los objetivos que planteamos inicialmente, bueno, pues ahí tendremos el indicador de que hay que regresar y retomar el camino. Es indispensable conocer con detalle, decíamos, qué se pretende lograr a través de la investigación. Deben estar claramente expresados para evitar trastornos o posibles desviaciones en el proceso de investigación. Su nombre lo dice, creo que no hay mayor problema. El objetivo es muy concreto, ¿no? Apunta a una sola situación a la vez. Si tenemos un objetivo mal planteado, mal redactado, la consecuencia es que vamos a trabajar de más. Se debe cuidar que sean congruentes con la justificación del estudio y los elementos que conforman la problemática que investiga. Cuando hablamos de la justificación, bueno, mencionamos que debe clarificarse el por qué y para qué de la investigación. Entonces, bueno, en ese sentido los objetivos deben ser totalmente coherentes, ¿sí? ¿Qué tal que decimos que es importante investigar la problemática para evitar la deserción escolar y nuestro objetivo va en función de, no sé, evitar el consumo de drogas? Ya estaríamos hablando de dos planteamientos totalmente diferentes. Bueno, un poco más cómo se redactan los objetivos. Inician con un verbo infinitivo. Regularmente el objetivo general corresponde a verbos que van del cuarto al sexto nivel de la taxonomía de Bloom. Les recomiendo tenerla a la mano, la van a estar utilizando bastante. Enuncia qué se pretende lograr o aportar con la investigación y para qué se pretende lograr o alcanzar lo que acabamos de exponer. Bueno, pasando a las preguntas de investigación o a la pregunta de investigación, primero, ¿cuál es la función? Pues orientar las respuestas que se buscan con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Y un punto que no está por demás mencionar, deben ser coherentes con el objetivo o los objetivos que ya planteamos. Bueno, a partir de la pregunta de investigación se da inicio al estudio sobre algún problema específico. Preguntamos qué sucede, cómo sucede, cuándo sucede, dónde sucede, puede o no comportarse o ocurrir un fenómeno o qué afecta a nuestro entorno social. ¿Qué pasa si sucede X? Tenemos la capacidad de inducir un cambio y si no podemos, ¿en qué medida afecta el factor X al factor Y, por ejemplo? Es una pregunta de investigación. Y bueno, nuestro trabajo puede incidir en las determinaciones de quién o quiénes sí pueden realizar el cambio. Eso lo debemos tener muy en cuenta. En ocasiones las investigaciones, decíamos, pueden ser o parecer un poco ambiciosas. Bueno, sin embargo, al investigador le corresponde exponer la realidad, ¿no?, a través de un proceso o de un protocolo científico, encontrar las relaciones causa-efecto dentro de los componentes que configuran una problemática. Y bueno,
Esa es la tarea del investigador. Ya es la tarea, bueno, de las autoridades educativas, sociales o políticas, pues tomar esos resultados para poder dar solución a la problemática que se está abordando. Bueno, ¿qué tipos de pregunta de investigación tenemos? Tenemos la pregunta general, que es la interrogante que guía completamente al proceso de investigación. Es la pregunta amplia, grande. También tenemos preguntas derivadas, ¿sí? Esto es debido a que la pregunta general puede ser bastante extensa. Bueno, digamos que las preguntas derivadas son dosificaciones o es como descomponer esa pregunta tan grande en partes más pequeñas y que por lo tanto sean más fáciles de responder. Pero debemos cuidar siempre que esas preguntas derivadas o alternativas pues nos lleven poco a poco a responder la pregunta general, ¿sí? Bueno, seguimos con la hipótesis. Una vez planteadas las preguntas, pasamos a las hipótesis, que básicamente son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan, es decir, que se redactan como proposiciones, es decir, como enunciados afirmativos. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. También se pueden entender como una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Entonces, si yo tengo una pregunta general y 3 preguntas derivadas, quiere decir que voy a tener una hipótesis general y 3 preguntas derivadas. Perdón, 3 hipótesis derivadas. Es una respuesta tentativa a cada una de las preguntas que se formularon con anterioridad. Debemos recordar, la hipótesis es totalmente coherente a la pregunta de investigación, que a su vez es totalmente coherente con los objetivos. Entonces, si en algún momento, bueno, redactamos toda esta parte, nos regresamos a revisar y nos percatamos que entre objetivo general e hipótesis general ya no hay una liga o ya no hay coherencia explícita, bueno, pues debemos revisar en qué momento nos desviamos para volver a centrar la atención en el objetivo. Y bueno, por su tipología, las hipótesis pueden ser descriptivas, que solamente analizan y describen las variables. Pueden ser hipótesis correlacionales, que buscan la relación que existe entre 2 o más variables. O pueden ser de causalidad, que establecen la causa-efecto en un fenómeno. Bueno, espero que este pequeño video sea de utilidad para ustedes. Saben que ante cualquier duda me encuentro a su disposición. No duden en escribir. Y bueno, les hice llegar también la bibliografía que utilizo para estas diapositivas. Son estos 3 libros, es Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri y otros, en su 6ª edición. El otro libro es de Carlos Muñoz Razo, se llama Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, en su 2ª edición. Y el tercero es Guía para realizar investigaciones sociales, un libro muy popular de un autor también mexicano que es Raúl Rojas Soriano.